Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia ubicada en la provincia de San Juan, en Argentina. Y el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: el pseudo Pentecostés. Y vamos a leer la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4, en la versión Reina Valera 1960. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta era la fiesta de Pentecostés, fiesta que era celebrada por el pueblo judío 50 días después de la Pascua. Por eso era conocido como la fiesta de las semanas, también la fiesta de las cosechas, porque se celebraba al final de esta, y también era una fiesta en la cual traían una ofrenda de pan, de el primer trigo, de las primicias del trigo. Así que era una fiesta muy importante, donde subían de todas las naciones a Jerusalén para celebrarla. Esta fiesta congregó también en aquella oportunidad a los 120 discípulos del Señor, los cuales estaban en el mismo lugar de la fiesta, pero reunidos en un aposento alto, en una azotea allí, donde estaban congregados por orden de Jesús, orando, adorando a Dios y esperando la promesa del Espíritu Santo, hasta que esta promesa del Espíritu Santo llegó. Y dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Era necesario que esto sucediese para que la iglesia de Cristo pudiese nacer, pudiese comenzar con lo que era su desarrollo en esta tierra, comenzando a enseñar la doctrina de los apóstoles, comenzando a congregar gente para poder orar, adorar a Dios también, y para que el evangelio fuese extendido. Era necesario el derramamiento del Espíritu Santo para que esto no fuese una obra humana y pudiese sostenerse en el tiempo y llegar hasta nuestros días. El derramamiento del Espíritu Santo fue en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Fue el Pentecostés que vivió la iglesia cristiana. Sin embargo, hay un pseudo Pentecostés que muy pronto va a ocurrir. Cuando hablamos de pseudo, tenemos que hablar, tenemos que definir que la palabra pseudo es algo que es falso, es algo que imita a lo verdadero. Entonces se viene para este mundo un pseudo Pentecostés también. Y de este pseudo Pentecostés nos habla 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 12, que dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este pseudo Pentecostés que el mundo va a vivir va a ser la manifestación del misterio de la iniquidad. Allí, en el día de Pentecostés, fue la manifestación del poder de Dios sobre los discípulos de Cristo. Sin embargo, este pseudo Pentecostés será la manifestación del misterio de la iniquidad sobre los hijos de Satanás. Pero claramente la palabra de Dios dice que hay algo que al presente lo detiene. Hay alguien que está deteniendo esto. Y es la presencia de la iglesia en esta tierra. Sin embargo, esa manifestación sucederá y vendrá con gran poder de Satanás, con señales y prodigios mentirosos, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Este pseudo Pentecostés, que es la manifestación del misterio de la iniquidad, vendrá también con poder, señales y prodigios mentirosos, ya que sabemos que Satanás imita a Dios y sus manifestaciones, y por ende va a imitar también. Vendrá con milagros, con señales mentirosas esta manifestación. Después que la iglesia sea arrebatada, el misterio de la iniquidad se manifestará con libertad y será liderado por un líder que será el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que ocurrirá esto. Y vamos a ver 4 características de este pseudo Pentecostés que ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia. Como característica número 1, este pseudo Pentecostés se manifestará a los gobiernos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14 dice en la Nueva Traducción Viviente: y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Allí describe la palabra de Dios una trinidad diabólica, porque este
misterio de la iniquidad tendrá una trinidad diabólica que se manifestará. Tenemos al dragón, que es el antipadre, tenemos a la bestia, que es el anticristo, y tenemos al falso profeta, que es el anti-Espíritu Santo. Esa es la Trinidad diabólica. Y esta Trinidad diabólica se manifestará con su espíritu. Y dice que de la boca de estas tres personas salieron tres espíritus malignos que parecían ranas, espíritus de demonios, que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo. Vemos que el Espíritu Santo también es llamado, se habla de 7 facetas del Espíritu Santo de Dios. En este caso, vemos 3 facetas de este espíritu diabólico que se manifestará, este pseudo Pentecostés, y tendrá la finalidad de reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor. El Espíritu Santo tenía la finalidad de poder unir a la iglesia de Cristo en un mismo espíritu. Y la iglesia de Cristo, puesta de acuerdo, orando en Pentecostés, recibió la promesa del Espíritu Santo. Y después dice la Biblia que los que estaban allí tenían todas las cosas en común. Así también hoy se está desarrollando un ambiente que está liderado, está gobernado por una globalización que se da en todo el mundo, donde los gobernantes del mundo, visitándose los unos a los otros, viajando, teniendo contacto, están poniéndose poco a poco de acuerdo. Y esa unidad que ellos humanamente quieren generar tendrá su consolidación cuando se manifieste el misterio de la iniquidad. Cuando el espíritu de ese misterio, de esa manifestación, se vuelque hacia el mundo. Llegará a los gobernantes del mundo y los unirá para pelear contra Dios. Este acuerdo poco a poco se va generando y tendrá su consolidación después que la iglesia sea arrebatada y se manifieste ese misterio de la iniquidad, ese pseudo Pentecostés. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 13 en la Nueva Traducción Viviente nos habla de esto también. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. La conspiración es algo que los une a los gobernantes de la tierra y están uniéndose para pelear contra el Señor. Se están desligando de Él primero en este tiempo para poder ponerse totalmente en contra de Él. Consideran que los modelos de Dios son equivocados, que no funcionan. Por eso hoy en nuestro tiempo se está gestando una nueva agenda mundial, un nuevo orden mundial con nuevos parámetros que tienen finalidades como el decidir arbitrariamente cuándo comienza la vida por medio de leyes que promueven el aborto, que tienen la finalidad de desfigurar el concepto tradicional y sobre todas las cosas bíblico de lo que es la familia,
por medio del matrimonio igualitario, que van en contra de el modelo de Dios de hombre y mujer y están buscando otras alternativas para que cada persona pueda decidir qué es lo que va a hacer o si va a ser una persona indefinida en cuanto a su sexualidad. Esto es lo que está ocurriendo y los gobernantes de la tierra están colaborando para todo esto. Por lo tanto, este pseudo Pentecostés se manifestará hacia los gobernantes de la tierra. Los unirá para batallar contra el Señor. Daniel 10, 13 al 14 dice: pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Hay algo que impedía la respuesta que venía de Dios para Daniel, y este era un espíritu príncipe del reino de Persia, un espíritu satánico, demoníaco, que había poseído al rey de Persia y estaba en oposición con Dios. Entonces, allí vemos que todo esto está opuesto a Dios, que hay espíritus que se mueven detrás de estas personas, detrás de los gobernantes de la tierra, que se opone a Dios, que va en contra de Dios. Y esto es lo que se está gestando. Como segunda característica de este pseudo Pentecostés es que este pseudo Pentecostés traerá engaño. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19 al 22, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramoth de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó al Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Esta es una visión del cielo, de lo que ocurrió cuando un espíritu maligno salió a inducir, a engañar a los profetas a los cuales consultaba el rey Acab, para que el rey Acab creyera la mentira de ellos, ya que él rechazaba la verdad que Micaías le profetizaba. Entonces Dios permitió que un espíritu maligno saliera a engañar al rey Acab. Es un espíritu de engaño allí. Como hablábamos, es un espíritu que se manifiesta ante los gobernantes, en favor de los gobernantes, para luchar contra Dios, permitido por Dios. Y primera de Juan 4, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice: en cambio nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. El espíritu de engaño es el espíritu del anticristo. El contexto de primera de Juan 4 nos habla del espíritu de Dios y del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo se manifestará
sobre los gobernantes allí, trayendo engaño. Y por supuesto, para generar engaño tiene que haber mentira. La mentira genera el engaño. Entonces, acá vemos claramente cómo una persona puede caer en el engaño. Y es rechazando a Dios, rechazando su palabra, rechazando a los voceros de Dios, a los profetas de Dios que vienen y les anuncian el camino a seguir. Como hoy se ha abandonado la verdad del Evangelio. Se tiene a la Escritura, a la Biblia, como un libro antiguo, como un libro pasado de moda. Ya no se quiere leer ni oír de la palabra de Dios. Por tanto, esto es el pie para que se manifieste un espíritu de engaño. La apostasía trae ese espíritu de engaño. En tercer lugar, la tercera característica de este pseudo Pentecostés es que traerá persecución. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al 15 dice, en la Nueva Traducción Viviente: cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron 2 alas, como las de una gran águila, para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Este dragón es Satanás, y de Satanás brota un espíritu de persecución, un espíritu que trata de ahogar al pueblo de Dios. Y en este caso específico de los pasajes que hemos leído, ese espíritu tratará de ahogar a los israelitas, a la nación de Israel que se convierta al Señor, con un espíritu de persecución contra Dios, contra los hijos de Dios, contra todo lo que tiene que ver con Dios, como leíamos en 2 de Tesalonicenses 2. Este mismo espíritu se manifestó en el Antiguo Testamento en la vida del rey Saúl. Primera de Samuel 18, del 10 al 11, en la Nueva Traducción Viviente dice: al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarla en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Saúl perseguía a David porque había un espíritu atormentador permitido por Dios, un espíritu demoníaco que poseía a Saúl, y Saúl perseguía a David. Y esto nace a partir de los celos, de la envidia que siente Saúl por David, cuando dijo el pueblo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Un celo, envidia que Saúl sentía por el rey David. Y vemos cuán peligrosa es la envidia. Son los celos que pueden dar lugar a este espíritu, a un espíritu de persecución contra los hijos de Dios. Eso es lo que sucedió. Entonces vemos acá la tercera característica, un espíritu de persecución que se manifestará en ese pseudo Pentecostés. Y como cuarta característica, este pseudo Pentecostés se manifiesta
por la desobediencia a su palabra, la palabra de Dios. Por eso dice Segunda de Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El Espíritu Santo iba a venir por causa de la obediencia de los discípulos al mandato de Jesús, a las palabras del Señor. Jesús dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos obedecieron. Por 10 días estuvieron ahí esperando, y al 10º día el Espíritu Santo vino con poder. Fue el resultado de la obediencia a la palabra de Dios, como dice Hechos 5:32, cuando dice, el cual Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Pero este pseudo Pentecostés, esta manifestación del misterio de la iniquidad, vendrá por todo lo contrario, por la desobediencia, por el desprecio, por el rechazo a la palabra de Dios. Por eso se manifestará. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Como dice la versión Reina Valera 1960, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, este espíritu viene por causa de la desobediencia a Dios. Es atraído por esto. Y hoy en día vivimos en un ambiente de desobediencia a Dios. Porque si bien es cierto, los gobiernos del mundo están conspirando contra Dios, aún Dios les permite estar en autoridad. Y hay un pueblo que en muchos casos, bajo la bandera de la democracia, entre comillas, se levanta contra los gobernantes del pueblo. Se levanta, ya sea justo o injusto el reclamo, igual se levanta. Hay un espíritu de desobediencia también que opera para desobedecer a las autoridades puestas por Dios. No se reconoce la autoridad. Y esto atrae ese espíritu demoníaco. Esto promueve el derramamiento de este pseudo Pentecostés que está por suceder. Pero aún no se puede manifestar porque la iglesia está en la tierra. La iglesia de Cristo. Pero este pseudo Pentecostés tendrá como plataforma la iglesia apóstata. La iglesia que desprecia la palabra de Dios, a pesar que dice que cree en Dios. Esa iglesia que se ha rebelado contra Dios, contra sus estatutos, contra su palabra, es la iglesia que promueve este pseudo Pentecostés, que está siendo la plataforma para la manifestación del misterio de la iniquidad. Porque dice la palabra que no vendrá esa manifestación sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos viviendo un tiempo de apostasía en el cristianismo y esta es la puerta para que esto se manifieste. Por tanto,
hoy más que nunca debemos aferrarnos al Señor Jesucristo. Tú que nunca antes has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, en este momento Jesús quiere invitarte a que lo hagas y a que puedas vivir un verdadero Pentecostés, para que sea el Espíritu Santo el que venga sobre su vida, te convenza de pecado y guíe tu vida en obediencia a Dios, y no seas partícipe de este pseudo Pentecostés que viene para este mundo. Por tanto, te invito a que puedas orar conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento vengo a ti, Señor, y te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Y también, Señor amado, anhelo recibir la promesa del Espíritu Santo, como la recibieron los 120 que estaban en Pentecostés, que vivieron el verdadero Pentecostés. Y desde ahora en más quiero vivir en obediencia a ti, porque quiero escapar de este pseudo Pentecostés, de esta manifestación del misterio de la iniquidad que vendrá para el mundo entero. En el nombre de Jesús oro a ti, Señor, y recibo la vida eterna que tú me das. Amén. Si tú has hecho esta oración con fe, puedes dejarnos tu comentario, tus datos, y tomaremos contacto a la brevedad contigo, haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook. Haz clic en ese botón y déjanos allí tus datos, tu comentario, tu pedido de oración. Ha sido un placer haber compartido la palabra de Dios en este momento contigo, en este día, y espero que haya sido de edificación para ti. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y nos volveremos a encontrar en una próxima reflexión. Que el Señor te bendiga.